Buenas, buenas. ¿Cómo le va a Samper versus Casale? ¿Cómo le ha ido? ¿No siente que está hablando un poquito duro? Porque eso lo que quiere decir es que usted ya está muy viejo. Cuando oye que todo el mundo habla duro, eso es lo que quiere decir es que yo yo que creo saludé que como Poncho Rentería. Buenas, buenas. tengo que hablar con su familia, ¿sabe? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Estoy buscando comentarios de la gente en nuestro canal. no, en buenísimo, YouTube. porque es que Sí. estoy viendo que de pronto, seguramente, es que eso lo tengo que preguntar con alguien de su intimidad. ¿Qué pues, pasa? Como está hablando tan duro, Pero o usted está oyendo muy ya. estridente, muy estridente. Entonces, como está hablando tanto, pero no es para que No, le no, baje, no, no, es al que yo creo que el contrario. problema es suyo. Que está O bien, sea, usted écheme ya la oye culpa. todo duro. Écheme a mí la culpa de lo Claro, que pasa. usted dice, bájenle al volumen, por favor, y el volumen está Y bajito. usted es de los que de pronto, callado, porque Sí. uno lo ha visto ya con gente más adulta A de ver. la casa de uno que es más adulto Sí. que uno ya es ¿Dónde son los importante, comentarios? que de pronto usted Ya. llega a una casa y está sonando el televisor durísimo, pero durísimo. Y uno dice, pero ¿qué es este ruidaje? ¿Qué es este sonido del televisor? Y de pronto la persona que está a esta distancia del televisor oyendo eso durísimo, está así, me parece. No, Tengo que preguntar a a mí me alguien parece que es todo su lo casa. contrario. A mí me parece, voy a hablar con gente de su círculo, de su entorno, del entorno del jugador, como dicen Sí. los periodistas deportivos. Porque a mí me parece que usted ya está en el momento en el que todo le parece que suena durísimo. No, pero eso es desde los 21 años. ¿Es en serio? Sí. O sea, usted, por ejemplo, ¿usted va a fiestas todavía? Trato de no. Pero le toca ir a bailar de vez en cuando. Catarinas. Trato de no. Pero trato le de no. toca, porque le toca Pues ir a bailar. voy, claro, Sí, y usted baila bien. bailo y tal, Bueno, pero, ¿usted baila salsa? por ejemplo, Sí. pero muy bien, ¿no? ¿Así? Muy bien. ¿De verdad? Sí, claro. No puede ser. Salsa, No, pero perfectamente. Pero esto es nuevo. No. ¿En serio? O sea, yo me negué, de hecho, en algún momento a pertenecer a una orquesta. No, los independientes. Claro. Cada uno por su lado. Exactamente. Sí, 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 claro, sí, sí, sí. sí. No, pero yo bailo bien. ¿En serio? Pero es que usted cree que es que bailar es una cuestión. Bueno, para mí bailar, solo, ¿no? a mí Toca me eso, parece- es un trabajo de dos. A mí me parece que bailar es una cosa. Ah, ¿cómo así? Claro, o sea, el baile usted tiene que ser, digamos que Sí, generalmente la pareja de uno baila mejor, Sí. eso es lógico, ¿no? ok. Pero uno se convierte como una especie de tubo de pole dance. ¿Así? Claro, porque entonces la mujer es la que baila, ya en mi ya me caso. acordé de ese, tío, Entonces sí. usted lo que hace es que No, lo he toma la mano, intentado. Sí, manda, sí. vuelve, mano, O sea, hace manda, caso. vuelve, mano, manda, vuelve, mano, manda, vuelve, mano. No. Y ella empieza a dar ¿En vueltas, serio? vueltas, vueltas, y uno, De verdad. tan, listo. Pero eso no es el Y dos cuequipero. pasitos, 1, 2, 1, 2. Eso 1, es 2, asumir 1, 2. un rol sumiso. ¿Y qué rol vamos a asumir? ¿Usted quiere Puede asumir ser. algún rol Ayúdeme de poder o Usted algo? me ayuda con un rol sumiso. ¿Dónde se ven los comentarios? Ay, pero Dios mío. De verdad. que- Porque, ¿dónde se ven los comentarios? Porque todo duro. Diga, ¿dónde No, se deje ven de los oír todo comentarios? duro. Ya encontré. Ya está. Mire, aquí está. Ya, lo ya, vamos a ya, ver. ya. Andy Lop. Muchas gracias a los que estuvieron muy pendientes. Muy pendientes, no, y además esto increíblemente ha salido muy bien, números Sí. y todo. Dicen que los números, a mí me mandan los números y yo las flechitas así como, A ¿se ha visto pesar que de son lo, como- a pesar como de unas lo, barras? a pesar de lo duro que usted está hablando, está saliendo bien. Yo creo que mejor para que la gente no se duerma. Claro, eso. Ya he visto que cuando me mandan la data, unas barritas que van subiendo así, Sí, sí, sí. de pronto hay una, pero eso es muy bueno, porque después de una que baja, es como la vida. Claro, que es como cuando le mandan a uno el extracto de las pensiones o el del Sí, banco. sí, sí. Que va sí. así de pronto Ahora con el baja y dólar, ahí uno se afana. ahora con el dólar bajito. Sí. ¿Ha Bueno, visto que le echan la culpa al dólar de todo? pero sí, dígame si no es el mejor culpable del mundo. De todo. sí, Es claro. perfecto. O sea, la culpa a Trump y ya. Le leo Otra aquí vez los comentarios. Yo ya aquí comentarios, encontré. ya, Yo listo, sí, ya- señor. Gracias. ¿Quiere que lea o lee usted? Bueno, leamos, cada uno lee. Cada uno lee un comentario. ¿Por qué tan duro? Además, así todo pausa. Cada uno lea Ay. un comentario. Pero es, Dele. Dios, No, quites eso. está muy hombre. duro. Sí, de- Bueno, vea. Entonces, Nicolás Duarte, por ejemplo, es arroba Nicolás Duarte 1711. sí. Dice, está dirigiendo muy bien Antonio Donato. Ay, usted comentando muy bien. Augusto Nicolás, Sí, sí, exacto. sí, Eso es lo que, sí. lo que dice Nicolás Duarte, pues le mandamos un Qué saludo. bueno. Mire que escribe Jorge Roballo. No puedo creer que estén juntos de nuevo. Un abrazo, cracks, desde Italia. Y la banda sigue tocando. Muy bien. Muy bien, qué gran canción, ¿no? Dice- ¿Usted nunca le gustó la banda sonora del No, programa? sí, no. De me los parecía auténticos chévere. decadentes. No, me parecía chévere. Me trae buenos recuerdos. 37 años cumplieron los auténticos decadentes. ¿En serio? ¿Ah? ¿Qué le parece? Unos decadentes, Sí, 37 pero- años, no, es un sí. éxito. Es Y toda siguen una- tocando, además son los mismos, ¿no? Sí, Ha habido muy poquitos es el cambios, mismo creo que cambiaron de combo, sí. baterista. Vea, dice Brown Bartender. ¿Qué dice?
El universo necesitaba este junte, soldado del tierno de Casale y admirador del más capo, Samper. Bueno, muy bien, muchas gracias. Está bien. Dice el profe Moisés, José Fernández presentaba el Noticiero Nacional Sí. a las 9:30 de la noche por la cadena 2. ¿Sabe que yo ahí me equivoqué? ¿No era Canal A? Porque yo di el noticiero de las 7. Sí. Yo ahí me equivoqué. No, pero el- pues ok. un poco también lo bueno es que hagan curaduría Pero de, por de supuesto. nuestro contenido. Me parece Pero ve que usted no me hizo interesante. caso porque yo ese día le dije, no, el de las 7 era Juan Guillermo Ríos. Usted dijo también. Claro, Es yo que fui usted terco. también- usted también se Yo ha fui vuelto terco, terco. yo fui terco. Usted también se ha vuelto muy Pero fíjese terco. que a mí no me cuesta trabajo aceptar. Eso es y a mí sí. Pero he mejorado. He mejorado, ¿Dónde? no, he mejorado. Le voy a decir por qué. Porque ya me da pereza pelear. O sea, no es porque haya dejado de ser terco. Es porque digo que pereza Claro. ganar esta pelea que además muy posiblemente pierda. Vaya a perder o que si uno la gana termina uno Sí, muy herido. Es una cierto. victoria pírrica. Sí. Y sí, o sea, termina usted sin ejército. Claro, no, Gané, pero No, ¿y a qué claro, costo? claro, ¿A qué costo? claro. El gané? otro día leí a alguien, no sé qué fue lo que leí, pero el resumen es, tener la razón no sirve para nada No. en una discusión. No sirve para nada tenerla, pero cuando le digo que no sirve para nada es que no sirve para nada tener Tiene la razón. toda A la ver, razón. Sí, tienes la razón. ¿Y qué? Tiene toda la razón. ¿Y qué? No, Tiene toda la me dé la razón. razón. Tiene toda la No razón. me dé la razón. El caso es que estaba pensando que, además de eso, que en los escenarios de terquedad un desgaste No, por eso. y muy posiblemente uno Que no eso es tenga lo la que uno razón. quiera, ¿no? Sí, claro. Pero hay dos posibilidades, que usted tenga la razón y que no tenga la razón. ¿Cierto? Sí. En cualquiera de los dos casos, Pero pasa? ¿qué es tener la razón además? no, estar acertado en el... o sea, José Fernández sí presentó el noticiero de las 7. Yo le digo que no. Bueno, entonces aquí Y- nos enfrascamos, como en la película Relatos Salvajes. ¿Se acuerda uno de los que uno de terminan los los dos relatos- chamuscados Sí, que es entre el el carro del carro, accidentado? cuando- Sí. que ese es Leo Sbaraglia, el actor que hace Exactamente, ese sí. papel. Sí. Que quedan después de una pelea porque se encuentran en una carretera y Sí. se dan... Sí, es como a no dejarse, básicamente. Exactamente, y al final el carro se incendia, spoiléme, la película es viejísima. Bueno, sí, El carro es se como- incendia, se va por un barranco y quedan los dos chamuscados, calcinados, pero cuando encuentran los cadáveres están abrazados después de Abrazados. haberse... Una pelea de verdad que se armó por una Buenísima. pendejada, porque uno estaba pinchado y el otro lo Sí, pasó sí, y sí. tal. Porque por Bueno, un cierre en una carretera. Exactamente. punto. Al final, el mejor de los casos queda uno abrazado pero chamuscado. Pero a usted le han tocado, por ejemplo, jefes tercos. Mm, Que usted dice, uy, hermano, que es que por aquí no es esta vaina. Y todos ustedes se hablan como, el tipo está en otro cuento. Sí, Y el jefe, no, que nos vamos por acá. sí. Y uno dice, uy, hermano. Sí, puede ser, pero a veces se pone uno de rebelde y termina chamuscado. Claro, porque es difícil Claro. enfrentar esa clase de Entonces cosas. también he aprendido que cuando... Mire qué madurez. No, pero es que ya era hora. Pues, ya. ¿Ya para qué? Sí. He aprendido que en ese caso es mejor hacer equipo, ¿cierto? Bueno, si el hombre cree que el norte es ese, pues vamos a ir para allá con la mejor energía. No se trata de decir que hay una frase que detesto. ¿Cuál? Pero, o sea, ¿ha visto que hay frases de trabajo en equipo que son detestables? No, pues hay unos que yo también no comparto. Por mucho. ejemplo, si a mi jefe le gusta, a mí también. Sí, no, eso Es una verdad absoluta. Eso no puede ser. O sea, si usted quiere que le vaya bien, pero a ver, no tiene que ser tan radical. Pero si el man, además, él ya vendió su verdad a los demás arriba. Siempre hay alguien más arriba, ¿no? Siempre hay alguien más siempre. arriba, siempre. Inclusive el dueño tiene que pagar Tiene impuestos. alguien más arriba. Pues sí. tiene que pagar impuestos. Entonces Sí, siempre claro. hay alguien más arriba. Pero, ¿a qué iba yo? A las frases, digamos, en Ok, este ok. caso. Pero ya se estableció lo que un le gusta norte. a mi jefe Entonces el me tipo, gusta a mí. bueno, eso, del tipo entonces lo desciende a su equipo. Sí. Bueno, ya se desgañetó vendiendo eso hacia arriba para que uno venga a decirle que por ahí no es. No. Además que para lograr eso usted tiene que convencer a la gente. Es que vea, yo me acuerdo mucho, mi abuelo, que era un hombre, sí, era sabio, que esa es otra frase El muy... esposo de su abuela, la que usted odiaba. Sí, exacto, sí, él era un hombre sabio. Y él decía, por ejemplo, cuando salían, no sé, un fin de semana, Sí. a buscar hacer algo distinto, Ellos. pues, en la Bogotá de los años 60, ¿Era un buen matrimonio? pues duró. Ok. Entonces, que yo no sé eso qué tan bueno sea tampoco, Sí, ¿no? tampoco. Bueno, y salían en un carro que tenían un Chevrolet Bel Air, salían en un carro a ver qué plan hacían con sus 4 chinos atrás. Sí. Y
sí hubo, porque una cosa que se oye mucho en las empresas y en los equipos de fútbol, por ejemplo, pensaba yo, es que somos una familia. Sí. Entonces, por ejemplo, mi abuelo, cuando iba en el carro y veía un restaurante que decía ambiente familiar, decía, ese es el único restaurante al que usted no va a entrar. ¿Por qué? Porque entonces hay una tía que le robó una plata a otro, hay un sobrino que no se habla con no sé quién, Sí. hay otro que se agarró a patadas con el otro, Sí. este que le puso los cuernos. Bueno. Eso de que es una familia, no, es un equipo, una familia es otra cosa. ¿Usted sabe cuál es el día más violento del año en Colombia? Claro. El Día de la Madre. El Día de la Madre. Sí, por las Exactamente. riñas familiares, además. Por eso, Sí. digamos, yo creo que eso no hay que mezclarlo. ¿Se ha visto con los equipos de fútbol? Sí, sí, sí. Somos una Somos familia, una a los familia. 3 días el técnico lo otro. Y esa interna. Eso está roto, pero por todo. Ahora, en las familias pasan cosas, no quiere decir eso que no hay que la vida familiar no es, a ver, no se han inventado nada distinto, ¿no? Nada que esté de manera comprobada mejor o que sea más funcional. O disfuncional también. Bueno, Porque pero a veces estamos el hablando trabajo de en equipo, mire, yo me acuerdo. procesos humanos son imperfectos, ¿no? Mire, yo me acuerdo mucho porque es que hay una diferencia entre los vínculos que usted pueda tener versus un trabajo en equipo. Entonces, por ejemplo, Independiente del año 84, que yo creo que Percudani, es uno de los mejores equipos Sí. que ha parido el fútbol sudamericano. el arquero era Vidalle. No, era Vidalle era Carlitos argentino. Goyen, el uruguayo. Sí. Vidalle era argentino, no estoy confundiendo equipos. Sí, Vidalle era de Huracán, y él estuvo en Independiente un rato. Sí, sí. Goyen estuvo en Junior. Sí, claro. Bueno, y era Goyen, Villaverde, Trocero, Marangoni, Videla, no, Percudani, Barberón. Barberón, Alejandro Esteban. Un equipo de locos. Sí. Y Todavía estaba Bocchini. claro, era el Sí. 10 de ese equipo. Y creo que Usted le dice Bocchini, ¿no? Bocchini, sí. Yo digo Bocchini. Él- Pero es Bocchini. el Bocchini, Sí. sí. Yo no sé usted por qué le dice No, Bocchini. porque La yo me quedé terquedad. con sí, sí. ¿Ya? Eso es- Pero no voy a pelear. Pero lo voy a dejar Bocchini. Sí, Ya o está, sea, sí, sí. y yo no lo voy a armar pelea Ya, tampoco. para O sea, qué. me parece Que mire usted qué madurez. decía lo que quiera. Muy bien. ¿Sabe qué decía? El capitán de ese equipo, si no estoy mal, era Hugo Villaverde, que era un central buenísimo que tenía ese equipo. Y el tipo decía, aquí hay tipos dentro de este 11 inicial que no nos hablamos. No nos dirigimos la palabra. Como Palermo y Riquelme. Pero el día que tenemos que salir al campo Sí, a braviar por los nuestros, sí. ese man es como si fuera mi hermano, con el que yo no hablo. Ese tipo es como si fuera mi hermano. Yo no dejo que lo toquen, lo defiendo. Se acaba el partido, cada uno por su lado. Pero ese equipo que forman, el técnico era Pastoriza, ese equipo que se forma El Pato. termina ganando la Copa Libertadores. Sí. Era un equipo muy de asados, ¿no? Perdón. Igual, hacían asados porque Pastoriza inmortalizó los asados con los jugadores. Claro, pero también había un orden dentro. O sea, había la alegría del asado, Sí. que es de integrar usted a su gente. Donde Saber posiblemente... qué les pasa. Claro, donde posiblemente esos dos que no se hablan, igual cada uno está en su lado con su grupo de... Perfecto, pero a la hora en la que el líder Pastoriza Sí. dice, bueno, vengan aquí y hablamos. El que está en esa esquina y el que está en esa esquina se juntan Claro. y paran bolas. ¿Sí me entiende? Sí, porque el objetivo es común. Claro, y ese equipo gana el torneo del año 83, Sí. además mandando a Racing a la B, a su eterno rival, lo manda a la B. Gana la Copa Libertadores y gana la Intercontinental del Liverpool. Sí. O sea, Sí. dígame qué No, mejor, ganó todo. sin que fueran amigos, ni Claro. que fue... No, o sea, gente que se sentó a decir, nosotros tenemos un objetivo en común, tenemos que lograr este objetivo y tiene que funcionar. Sí, Y funcionó. Ahora, también hay gente que se junta en la desgracia y a partir de la desgracia generan una posibilidad. ¿Tú se acuerdas de Italia de 2006? Sí, claro. Bueno, resulta que Italia para el Mundial de 2006 hicieron una buena eliminatoria. Buffon, Cannavaro, Grosso, Materazzi, ya estaba el volante Pirlo, Pirlo, Totti. Vincenzo Iaquinta. Los delanteros eran Bueno, flojos los de ese equipo. Sí, estaba Iaquinta, estaba Luca Toni. Estaba Inzaghi, no estaba, el Pipo Inzaghi no estaba en esa No, selección, me acuerdo. estaba Del Piero, pero ya... Pero del Piero, fíjese que Sí, era un media punta ahí. Pero bueno, el caso es que esa gente estaba en la mitad del lío de las apuestas del fútbol italiano. Que, Acaba de pasar lo de Luciano Moggi, lo de las escuchas telefónicas Es decir, que favorecieron a Juventus el- en varias definiciones el de final título. de la temporada 2005-2006 hace que las autoridades en Italia descubran un lío de amaño de apuestas donde estaban desde los dueños de los clubes, estoy hablando de Rusconi en el Milan,
de Moratti en el Inter. Sí, no, pero Moratti era el idiota del paseo. Moratti básicamente le quitaron como 3 títulos de liga por cuenta de esos arreglos. No, por eso, no, pues a todos. Los Agnelli estaban metidos todavía en la Juve, digamos, papá Agnelli, y había unos libros de apuestas donde está jugadores, directivos, árbitros, El fútbol podrido. pero desde el gran fútbol italiano que estaba en su ocaso, la gran era de oro del fútbol italiano, estaba llegando a su final por cuenta de que alguien levantó la mano y dijo, oigan, aquí hay algo podrido. Hay algo podrido, sí. Va terminando la Serie A del fútbol italiano en la temporada 2005-2006 y Que gana Juventus. gana Juventus y empiezan a salir fallos. A la Juve lo descienden, Que le quitan el título claro, y lo mandan a la el B. equipo de Buffon. Al Inter le quitan 15, 20 puntos para el arranque de la siguiente No, al temporada. Milan. Al Milan y al Milan y al Inter también le le quitan quitan al puntos. Milan, al Inter, me parece que a Fiorentina. También, no, Fiorentina lo bajan como a la D, una No, cosa no, horrible. No, esos 2000 no, pero póngale que le quitan puntos. Bueno, Alguna cosa así. igual de la Fiorentina no había nadie en ese equipo, o si había uno, no había dos. El caso es que a los tipos que habían hecho una buena eliminatoria los dirigía Marcello Lippi, tácitamente, digamos que no hay un documento que dé fe de eso, pero cuenta Cannavaro después en sus memorias, pues les dijeron, señores, ustedes se van para la Copa del Mundo, vayan tranquilos, a los jugadores que también estaban metidos, porque hasta ahí habían sancionado a los clubes Sí. y a presidentes y dueños de equipos. Ustedes van tranquilos a la Copa del Mundo. Aquí los esperamos, o en el Palacio de Gobierno, o los esperamos en el aeropuerto, porque varios de ustedes se van para la cárcel, señores. Ustedes verán. Ustedes verán. Sí, listo, así fácil. Cuenta Lippi que se reunieron, era un buen equipo igual, pero no, Sí, pero no, no era, pero era un pero buen no era- equipo. pero no era candidatazo. No. Además, No, está- o sea, hubo mejores Italias, Sí, claro. muchos mundiales que no hicieron lo que esta hizo. estaban envueltos en este lío, entre ellos agarrados también, porque estaban agarrados, porque no, yo de la Juve, tú del Inter, tú del Milan, tú más que yo, tú peor que yo, unas joyas todos. Bueno, ¿y qué vamos a hacer? Hay una frase de Lippi que no es nada muy profundo, pero dice, es increíble lo que un colectivo puede lograr cuando están convencidos de los objetivos. ¿Los esperaba la cárcel o el Palacio de Gobierno? El resto es historia. En el partido aquel monumental contra la Alemania local Contra en 2006. Alemania, que es un gran extratiempo de Italia, que hace gol grosso, el primero, y después del Piero en un contragolpe, un golazo. Una locura. La final del cabezazo de Zidane por la provocación de Materazzi. Sí. Y en YouTube está el documento de la selección de Italia cantando el himno de Italia, que además es una cosa épica, después de obtener el título del mundo. ¿Sabe que eso le ¿Sabe va- cuántos se fueron a la cárcel? No, nadie. ¡Ninguno! Nadie, ¡Ninguno! claro. Eso sí les dijeron, señores de la Juve, a jugar la Serie B, porque... Y de hecho y muchos la de los jugaron en la B. referentes, claro, Sí. muchos de los referentes de ese equipo se quedan en la B. El único que fue Cannavaro. Nedved, por Sí, ejemplo, que era sí, de otro claro. país, Buffon, checo. Buffon. Pero imagínense, Nedved, que era checo, Claro. podía irse a cualquier lado. Tranquilamente. Tipo, yo me quedo en Buffon Juventus cam- porque un poco el objetivo de nosotros es tratar de, uno, limpiar el nombre de Juventus. Sí. Digo ya después del Mundial, como bueno, queda la Juventus y queda Juventus ahí como en medio de la nada. Buffon, ¿quién más estaba? Creo que Pirlo. Bueno, Estaba Pirlo ya ahí, sí. ahí había Sí, sí. varios. Cannavaro estaba en la Juve, porque sí se fue para el Cannavaro se Real fue al Madrid. Real Madrid. Y 35 años tenía. creo que estaba en Napoli, Cannavaro, no me acuerdo. Y Nedved, que era checo, Claro. o sea, que usted dice, Sí, sí. bueno, Él no checo- estaba obligado a quedarse. No, el tipo se va para otro lado y tenía ofertas, o sea, un tipo balón de oro, en fin, una cantidad de cosas. El tipo dice, no, yo me voy a quedar. Todo el mundo, pues, ¿y usted para qué se queda, hermano? Claro. Es un equipo que está en la B y que va a arrancar la B, La B es con la un B. descuento de puntos. La B es la B en cualquier lugar del No, mundo. claro, ¿no? O sea, eso la es B la es la selva. B. Sí, Es claro. la selva. Sí, sí, sí. Y el tipo, no, yo me voy a quedar trabajando con esta gente para que Juventus vuelva a tener un lugar, como para limpiar ese nombre. Claro. Y arman ese equipo, arman ese trabajo en equipo, pues del que estamos hablando, que eso cuando funciona es buenísimo. Sí, Y ascienden. claro. Y se vuelve un equipo No, y ya después, mítico. y después viene, unos años después vienen 2 finales de Champions y vienen Claro. 9 scudettos seguidos, en fin. Pero fíjese que el fútbol italiano replica eso que pasó en el 2006. O sea, digamos que la primera prueba de eso ocurrió para el 82. Porque acaba de explotar el Totonero, que Claro. fue una vaina de Claro, apuestas sí, también, también, sí, soterradas. sí, Me acuerdo O que sea, ya lo habían hecho. Claro, Claro, el equipo de Paolo Rossi. ese modelo de trabajo en equipo le sirvió. Sí. Me acuerdo que Albertosi, que fue arquero Sí. de Italia en el 70, en el 66, 70 y 74. El tipo quedó metido en ese amaño de apuestas porque era el arquero del Milan y lo suspenden de por vida. Claro. Y Paolo Rossi,
que era delantero del Perugia en esos momentos, a Paolo Rossi, le hacen cumplir esa condena porque había quedado también en medio de los amaños antes del Mundial del 82, o sea, que cumpliera su pena antes del Mundial del 82. Y ese equipo llegaba en medio de la incertidumbre de decir, estos tipos son una vergüenza. Y Enzo Bearzot une a todos los bandos de aquel equipo y los convierte en lo que fueron después, campeones del mundo. Sin necesidad que sean los mejores amigos. Por ejemplo, la España de 2010, acuérdese que ella estaba en la mitad del Mourinho contra Guardiola. Eso era... Y esto, el Bosque le tocó juntar a los del Madrid con los del Barcelona, que era prácticamente toda la selección, aparte de España, todo su rollo de separatista, ¿verdad? Y los junta y salen campeones del mundo. Claro. Pero cuenta Xabi Alonso que en las concentraciones eran los del Madrid aquí, los del Barça allá. Se juntaban para jugar fútbol y salió una cosa hermosa, salió una cosa divina. Como que no todo tiene que ser, o se romantiza mucho esa imagen del trabajo en equipo, de que todos tenemos que ser amigos y vamos en una camioneta Volkswagen con el símbolo de la paz y somos hippies. No, esa vaina no es así. Y el perrito sacando la de los hocico por la ventana. Y corriendo con una espiga de sorgo así, como Tom Sawyer, no, eso no pasa. No pasa, O sea, seguro que no pasa. El equipo entra, bueno, me acordé de otro ejemplo. Lazio del año 73-74. En Italia también. Ahí había dos bandos. ¿Sabes que en Italia, que es el concepto de familia en Italia, es muy... es muy arraigado, se apoderan de eso, pero me gusta eso que estamos descubriendo. Descubriendo. Pero no familiar, lo de los vínculos. Ambiente familiar. No, es que es diferente ambiente familiar. Claro. En la familia pasa de todo. Ahora usted ve que en las familias italianas... Hay unos códigos, hay como unas cosas que hay que proteger. Eso es muy importante. Usted ha visto que en las familias italianas grandotas, las del sur sobre todo, pues pasan muchas cosas y pasa... y hay códigos que se respetan. Claro. Y además está Dios en la mitad, no es un país ultracatólico, Total. ¿cierto? Entonces, esos códigos... Vaya a ver si está bien respetar esos códigos. Eso es una buena discusión, ¿no? Es decir, está bien que pase por debajo de la mesa el tío que tiene su romance con la esposa del otro tío, por ejemplo. Pasan todas las familias. Pero por Dios, pasan todas las familias. ¿Qué era lo de la Lazio? Y Lazio del 73-74 eran tipos que se odiaban. Es que ni siquiera es que no tuvieran... No, se detestaban. Entonces era Giorgio Chinaglia, que era un gran crack que jugó después en Estados Unidos y tal. Y Luciano... En la época del Cosmos, ¿no? De Nueva York. Claro. Y Luciano Receconi. Uno de los fallidos intentos de Estados Unidos por hacer una liga importante. Y ese camerino estaba, pero así, fracturado en dos. Tanto que, por ejemplo, el combo de Chinaglia, todos llegaban al entrenamiento de la Lazio armados. O sea, llegaban y, bueno, vamos a hablar. Y ponían así la Colt así encima de la mesa. Y entonces el técnico, que era un tipo, además, qué nombre para un entrenador que dirige a esta jungla, Maestrelli. No. O sea, no puede tener un mejor nombre ese tipo para... Y Maestrelli, o sea, póngale que en una concentración le tocaba quedarse a alguien del combo de Chinaglia con alguien del combo de Receconi, que eran, pero las antípodas. Bueno, ¿quién va a apagar la luz del cuarto? Yo no. Apáguela usted. No, ¿y por qué? Apáguela usted. Una pelea ahí. Hasta que de pronto el del combo de Chinaglia sacaba un arma y ¡pa! Disparaba y tumbaba el bombillo. Y así se apagaban las luces ahí. Bueno, Maestrelli junta a estos dos lugares que parecían irreconciliables y queda campeón Lazio de la Serie A. Imagínense. No. Maestrelli. Sí, claro. No se le olvide nunca ese nombre. No. Y la Lazio, que no es un habitual campeón, ¿no? No. Bueno, después y más recientemente, usted ya está como... Usted ya cita ejemplos, no, los dos, ochenteros, setenteros. Digamos que para citar uno más reciente, el de Palermo y Riquelme en Boca, ¿no? Que lo ganaron todo. Ganaron varias veces la Copa Libertadores, Copas Intercontinentales. No se hablaban. De hecho, no se hablan. Y Palermo y Barros Esqueloto, que hacían parte de ese equipo, ellos eran Palermo de Estudiantes y Barros Esqueloto de Gimnasia. Rivales. Cuando eran niños, ellos fueron rivales de colegio, o sea, ahí sí, como en una referencia noventera, como en De Pies a Cabeza, Los Gatos y Furia Latina. Era así. Se odiaban Barros Esqueloto y Palermo. Hay una imagen de un estudiante de gimnasia donde Palermo levanta a Barros Esqueloto por los aires, casi lo mata, y terminan siendo amigos. Pero no solamente amigos, sino compañeros hicieron una fortuna juntos. Sí, porque lo otro, hay cosas que, bueno, aquí hay el rey dinero también puede unir
o dividir. Uy, claro. Porque si usted le ponen los premios que les ponen a los futbolistas, ¿cierto? Y si lo logran, mira, aquí está tu montaña de dólares Sí, y usted se odia con Pedro. sí. Pero, maestro, ya. ¿Pero qué vamos a Ya, hacer? listo. A ver, ¿estás viendo la montaña de dólares? Entonces, ¿nos hacemos Sí, pasito me o no nos acuerdo de hacemos un pasito? caso muy aquí, Son los premios. de un caso que sientan a dos periodistas que están en las antípodas porque, pues, bueno. Claro, Ay, sí. listo. Sí, sí, Y los sí, dos sí. dicen, bueno, listo. Ya. Vamos a olvidar nuestras diferencias. Y Peláez en la mitad. Exacto. Sí, Y sí. se armó un muy buen... Salió muy buen bien, programa, sí, salió muy claro que bien. sí. Es triste llegar a concluir que el dinero es esto, no es tan importante. ¿Tiene Eh, plata? No, no tengo plata. ¿Para qué? ¿Para poner una montaña aquí Pa' y aquí traemos? ¿O Para qué? que, no, Con esta para que falta... trabajemos en equipo. con- Usted sí, saca claro. la plata y me la Y presta. Y bueno. yo se la devuelvo luego. Sí, pero con esta falta de enemigos, hay quienes dicen que es bueno tener enemigos, Yo creo que no. pero además ¿Qué dicen... es lo bueno de tener enemigos? A mí eso me parece una, que una pregunta absurda. la categoría de tu enemigo habla de tu categoría. Claro. Y viene un poquito del yin y el yang, del blanco y el negro, de la necesidad de que exista algo radicalmente diferente a uno para que de alguna manera lo defina a Claro, uno mismo. Pero está bueno que tener enemigos, pero es decir, uno no ser enemigo de nadie. ¿Sí me explico? Sí, inclusive pueden ser numeritos, ¿no? Es decir, Pelé y Maradona. A ver, nada más distinto a Pelé que Maradona, Claro. pero que se necesitaron toda la vida. Sí, 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 Ronaldo o Messi. Los niños todavía hoy preguntan, ¿quién es mejor, Ronaldo o Messi? Que es una pregunta que uno dice, a ver, si No, no... pero déjelos que son niños. No, pues... Tampoco les Sí, mate pero estoy explicando. la alegría. Pero me preguntan todo el La día. alegría mis de hijos, vivir. todo el día, todos los días, Ronaldo, Messi. Bueno, pues, pero ahí y uno llévelos, pone- y uno- llévelos a otro terreno. y uno- Dígales, y- bueno, Sabrina Carpenter o Dua Lipa. No, listo. no, Y los porque- manda a otro no, porque ya terreno. llegamos a Lamine Yamal o Mbappé. De verdad. Los manda a otro terreno. Pero ¿por qué tiene que ser una cosa u otra? Y yo con esta tendencia a la tibieza, al centro. No, pero no, usted se la juega. Sí, pero en Messi o Ronaldo, ¿uno qué va a decir? Lo que sí sé es que se necesitaron por mucho tiempo. Llévelo al tenis, Federer y Nadal. Sí, claro. Se Pues eso- necesitaban dos estilos diferentes, sin el quererlo, bailarín eso- en la cancha contra la garra, la disciplina, la lucha constante contra un tipo que todo le salía solo por existir. Sin quererlo, eso termina siendo un trabajo en equipo. Ahí me tiene. Es que allá iba yo, esa era... Qué brillante usted. Qué spoiler Está el que le he hecho, hombre. a Está sus comentando ideas. muy bien este que hombre. Usted dirigiendo No, yo no estoy muy dirigiendo bien, nada, muy pero... bien. Pero claro, pero además, no creo que haya necesidad que se sienten a decir, mire, yo voy a ser el talentoso que por mi elegancia me va a hacer todo y usted va a ser el luchador. No, eso muchas veces no hay Se que va planearlo, generando. se va generando. Se va ¿no? generando. Y esa lucha, que puede ser una lucha de egos, puede ser una lucha de vanidades, lo que termina es potenciando a uno frente al otro. Como, O a los dos. claro, entonces, no sé, Djokovic y Federer. Sí, Ahí, claro. este tipo iba el otro también, como Claro. no me puedo dejar Bueno. ganar de este, Claro. y al final termina siendo como una gran liga de la justicia donde todos son amigos. Es una Entonces, rivalidad. muy chistoso, ¿no? Claro, porque al final todos Porque se uno juntan. cree estos manes se odian y de pronto no. No, y miran para atrás y hay una película muy buena, esta es de tenis, Borg versus McEnroe. Y Borg era el tipo frío, sueco, sin sentimientos, pero eso fue en la vida real, ¿no? O sea, Sí, nunca claro. mostraba. Y McEnroe, en cambio, peleaba con los jueces Sí, de silla McEnroe era un poco tipo a muy propósito, sanguíneo, además, claro. exactamente. Pero Vivalda Falcioni en el fútbol colombiano, Sí, los arqueros claro. de los 80 de Millos y América, que generaron con sus personalidades un trabajo en equipos. Cuando se generan rivalidades, bueno, en el cine hay muchas rivalidades de toda la vida, ¿no? Sí, no, pues obvio. No, y lo que le digo. Debe volver a hablar de Rocky y Apolo. Sí, Es que lo ya. lindo de Rocky y Apolo es que en la última versión terminaron siendo entrenadores los dos, ¿no? Por eso, entonces Sí, eso sí. termina siendo como una amistad. Ahora, hay veces que el trabajo en equipo es imposible, ¿no? No siempre se da. Claro. O sea, hay situaciones en donde, por ejemplo, la terquedad hace que eso no sea posible. Pero ahí el capitán es muy importante. Tiene que serlo. Usted sabe que hay un libro que se llama Captains, ¿no? Sí, es muy bueno. Ese es del director no sé si todavía sea, el director de deportes del Wall Street Journal. Es muy bueno ese libro. Entonces el tipo agarró los mejores equipos de la historia de diferentes deportes y dijo, no, ¿y cómo los catalogo? Bueno, tienen que haber ganado en una cantidad de años, creo que eran 5, al menos 3 veces lo más importante de su deporte. Y en el caso del fútbol, si eran mundiales, pues en 4 mundiales de haber ganado 3. Y encontró uno de los All Blacks de rugby de Nueva Zelanda, encontró a los Celtics de Boston de los 70s, a los Lakers de los 80,
Brasil del 70, Sí. al Barcelona de Puyol y Guardiola y todo, y después de que los encontró, los condensó, dijo, vamos a ver qué tienen en común. Y lo que tenían en común era las características de sus capitanes. Pero los capitanes no eran los más famosos, no eran los de las portadas de las revistas y de los periódicos, no eran los sexys de las novias, ni los millonarios. El capitán de Brasil del 70 era Carlos Alberto, Claro, exactamente. un tipo Pero era un tipo... menos famoso que Pelé, Jairzinho, Claro. Rivelino, que toda esa gente. El capitán de aquel Barça era Puyol, que no cabe en la foto con Messi, ni con Iniesta, ni Claro, con porque Xavi, no ni es una con- cuestión de talento, sino una cuestión de liderazgo, de Tampoco unión. eran los que más gritaban, ni los de las arengas de vamos, 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 que vamos. No, eran los tipos que con el eje, aparte, eran los tipos que llegaban de primero, se iban de último, conciliaban al grupo cuando estaban Palermo y... Claro, ¿Quién era el exacto. campeón, el capitán de Palermo y El Riquelme? capitán de ese Boca era... Ay, maestro, ¿Podía ser Cassini, tal vez? No, porque eso era Córdoba, muestre, Ibarra, Bermúdez, Ve. Samuel, Arrabarrena, Chicho, Basualdo. Yo Era- creo que podía ser como Bermúdez. yo no me Puede acuerdo. ser, el menos famoso. El que bueno, nunca no salió. me acuerdo. Hoy todo el mundo habla de la historia que escribieron. Riquelme. ¿Sí? Riquelme era capitán también, sí, mucho tiempo. Mm. Bueno, y Riquelme era un día se medio afocado, medio, o sea, no era el tipo de... Riquelme nunca fue el... Y fíjese que ahí en ese mismo libro se habla de los capitanes silenciosos, los que no necesariamente tienen la banda, También. que son los tipos que son muy importantes, Sí. que hacen como el trabajo sucio, Sí. como por dentro. O sea que hay uno que es el que Del pone la brazalete. cara, digamos, ¿no? Pelea los premios, tal, sí. Pone la cara. Mm. Pero este otro que está ahí metido Mm. es el que de alguna manera sí tiene un gran manejo de grupo. Es el que dice, mire, tenemos que hacerle caso al capitán, Mm. porque el capitán a veces por sí solo no necesariamente puede convencer a todo el Mm. mundo, sino dice, ojo que este man va por el camino que es, o de pronto dice, ojo que este man no va por el camino que no es, tenemos que hablar con él. No vamos a hacerle la judía, pues, de sacarlo del puesto, pero sí hay que sentarnos a hablar con él porque esto no está caminando de la manera adecuada. Claro. Y ese tipo, el capitán silencioso, yo creo que sí que es importante Claro. dentro de un equipo de fútbol. Porque una vez Muy está definido el importante. norte, hay que mantener encauzada la manada. Claro. Oiga, nos vamos. ¿A dónde? No sé, al otro capítulo. Esto está saliendo bien. Sí, oye, está muy bien. Samper versus Casales. No se echó nada en el pelo entonces. No, porque me peluqué. Sí, lo veo. Yo también, ¿sabes? En 3 meses me volveré. afeité. ¿Qué se va a peluquear? Nos vemos. Nada. Chao, gracias por existir.